Entonces, hermanos, como les decía, aquellos sellados ya habían sellado sus frentes, ya tenían un sello, una identificación que ellos eran de Dios. Dice que el propósito para que Dios les puso esta marca, hermanos, es porque habían unas langostas que iban a hacerle daño a los seres humanos, habían unos demonios que iban a ser soltados para dañar a la humanidad durante 5 meses, dice la palabra de Dios. Y dice el apóstol Juan que miró, ¿a quién miró? Miró al Cordero. Hermanos, el Cordero no está hablando literalmente que Jesús es un Cordero. No. Es una representación de que Jesús es el único que puede quitar pecados, hermanos. Jesús es el único que nos puede limpiar del pecado. Jesús es el único que puede limpiar nuestro corazón. A veces pensamos que con hacer obras nos vamos a salvar, pero no. Está el sacrificio perfecto. Las obras, antes hacían muchas obras y mataban corderos, pero ese cordero no quitaba el pecado. En cambio, eso no hacía que se pudiera quitar el pecado, no. En cambio, Jesús, con un solo sacrificio, con solo Él morir en la cruz y pagar el precio, hizo que nuestros pecados se borraran. Y nuestros pecados ya quedaron borrados, hermanos. Y dice Juan que él veía al Cordero. También su primo de Jesús decía, he aquí el Cordero que quita el pecado. Jesús es un Cordero. Es una representación de Jesús, que Él es un Cordero. Pero no está hablando literalmente, sino metafóricamente. Está hablando en sentido figurado. Es una representación de Jesús, hermanos, porque antes utilizaban a los corderos para quitar el pecado. Y degollaban a los animalitos y les degollaban el cuello y rociaban la sangre sobre el atrio. ¿Para qué? Para quitar el pecado. Pero ahora ya no necesitamos de esto, ya no necesitamos de corderos. Porque ahora el cordero que está hablando, no literalmente, pero es una representación de Jesús. Ahora Jesús es el que quita el pecado. Ya no necesitamos más de sacrificios que no quitan pecados. No, ya no más obras muertas que no quitan pecado. Ya las obras ya no van a salvar a nadie. Ya la ley ya no va a salvar a nadie. Aunque estos judíos, hermanos, los 144,000, ellos creen en la ley, hermanos. Pero ellos van a tener una conversión al cristianismo. Y se van a convertir al cristianismo. Y se les va a enseñar que la ley ya no quita pecado. Los apóstoles seguían la ley, hermanos. Pero ellos sabían perfectamente que la ley no quitaba el pecado. ¿Por qué? Porque los mandamientos no quitan el pecado. Dice que Dios, hermano, Dios se hartó de tantos sacrificios que no quitaban pecado. Y dice que Jesús le dijo, he aquí, quita lo primero y establece lo último. Quita esto y pon lo último. Quita lo primero y pon lo último. ¿Y qué era lo último, hermanos? Lo último era el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para el perdón de pecados. Y dice que vio al Cordero que estaba en pie. ¿Cómo estaba el Cordero, hermanos? Estaba en pie. Estaba delante del trono, hermanos. Estaba en el monte Sión de pie, hermanos. Estaba ahí parado de frente, en pie, hermanos. Dice el apóstol Juan que él lo vio así en pie. Y dice que lo vio ¿en dónde? Lo vio sobre el monte de Sión. El monte Sión, hermanos, Dios utilizó muchas veces ese monte. Y Dios utilizaba ese monte, ¿por qué? Porque Él allí reposaba su espíritu. Dice que cuando se le apareció Jehová a Moisés, se le apareció en el monte Sión.
Y este monte tiene mucha importancia en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ahí fue donde le dio la ley a Moisés. Ahí fue donde Dios le dio los mandamientos. Ahí fue donde Dios le habló a Moisés por primera vez. Ahí fue donde Dios le habló a una persona por primera vez. Ahí fue donde Dios dejó sus estatutos. Ahí fue donde Dios dejó sus mandamientos. Ahí fue donde Dios trajo su ley. Porque Dios estableció una ley. Y muchas veces pensamos que la gracia no es una ley, cuando realmente la gracia es una ley. Y la ley se tiene que cumplir. La ley no se tiene que desobedecer. Y pensamos que porque estamos bajo la gracia, no tenemos por qué seguir la gracia, cuando la gracia también es una ley. Tenemos que también perseverar en la gracia, en la misericordia. Y el monte de Sión, hermanos, el monte de Sión era el monte donde Dios había establecido como lugar para él. Ahí fue donde Moisés fue a que Dios escribiera las tablas, escribiera los mandamientos. El monte Sión era un lugar importante. El monte Sión era una montaña, hermanos, una montaña donde estaba Dios, donde reposaba el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que en el monte Sión estaban 144,000. ¿Quiénes estaban? Estaban los 144,000, los que habían sido sellados con la marca del Cordero. Porque el Señor puso esa marca, pero puso esa marca para la protección de Israel. Y dice que estaban 144,000. ¿Y quiénes son los 144,000, hermanos? Los 144,000 son las 12 tribus y son los 12 hijos de Jacob. Son los descendientes del linaje de Jacob. Son los descendientes del linaje de los 12 patriarcas, hermanos. Los 144,000 sellados son las 12 tribus de Israel. ¿Y cuáles son las 12 tribus de Israel? Que nos dice en Apocalipsis. La tribu de Israel, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Netalí, la tribu de Manasés, la tribu de Leví, la tribu de Simeón, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de José, la tribu de Benjamín. Eran 12 tribus, hermanos. Y podemos ver que Dios utiliza el número 12. Dios a veces utiliza los números. Utiliza el número 7. Utiliza el número 12. El número 7 es utilizado por Dios. Y también es utilizado por el diablo. Cuando Dios habló por medio de su palabra, dijo que iba a haber 7 trompetas y 7 juicios. El número 7 está asociado con los juicios de Dios. El número 7 está asociado con las 7 cabezas del anticristo, hermanos. Y Dios utiliza muchas veces el número 7. Y muchas veces es utilizado en la palabra de Dios, en la palabra del Dios Todopoderoso, en la palabra de El Shaddai. Y dice que había un cierto número, hermanos, y aquellos eran los 144,000. Eran del linaje de Israel, hermanos. En la actualidad, las 12 tribus de Israel se han perdido. Y en la actualidad no se sabe quiénes son. Pero dice la palabra de Dios que el diablo va a hacer guerra contra el linaje de Israel. Las 12 tribus, hermanos, quedaron esparcidas, quedaron regadas. Cuando el reino de David se dividió, cuando Israel se dividió en dos, hermanos, las tribus se separaron.
Las tribus se separaron, hermanos. Y hoy en día las tribus están perdidas. ¿Y qué quiere decir perdidas? Que no se sabe dónde están realmente. No se sabe en dónde están estas 12 tribus que pertenecían a Jacob, que pertenecían a Israel. Y dice la palabra de Dios que tenían el nombre de Él. ¿De quién tenían el nombre, hermanos? Tenían como una identificación que los identificaba, que ellos eran de Dios. Dice que tenían el nombre de Él y el nombre de el Padre, hermanos. Tenía el nombre de Jesús y el nombre de Dios Todopoderoso, hermanos. Estos 144,000 tenían un sello en su frente, hermanos. El Señor puso este sello para que no les hiciesen daño los demonios que iban a salir de un pozo, hermanos, que se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 9. Y Dios, hermanos, Dios quiere, hermanos, que ninguno de sus hijos se quede en la tribulación. Dios no quiere que su pueblo perezca. Dios quiere que su pueblo sea arrebatado antes de los juicios. Y ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Que Dios quiere que su iglesia se prepare para que sea arrebatada antes de los juicios. Porque muchas veces le pedimos misericordia a Dios ya cuando todo está mal. Le pedimos misericordia a Dios ya cuando no vemos la salida. Le pedimos misericordia a Dios ya cuando estamos enfermos. Le pedimos la misericordia a Dios ya cuando necesitamos de Él. Pero cuando no necesitamos de Él, no somos capaces de buscarlo. Y Dios quiere que lo busquemos antes de que lleguen los juicios. Dios quiere que usted lo busque en oración. Dios quiere que usted lo busque en ayuno. Dios quiere que usted lo busque leyendo su palabra. Dios quiere que usted lo busque ganando almas. Dios quiere que usted lo busque en espíritu y en verdad. Porque la venida del Señor Jesucristo está más cerca. Y Dios no quiere que usted pase por todos los juicios que se mencionan en el libro de las Revelaciones. Y dice que aquellos 144,000 tenían el nombre de Jesús y el nombre de su Padre. Y aquí está hablando literalmente, hermano. Está hablando que literalmente tenían un nombre en su frente. Tenían un nombre escrito en su frente. Era un sello, hermanos. Era un sello de que ellos le pertenecen a Dios. Y los cristianos también están sellados por medio del Espíritu Santo. Así como estos 144,000, los cristianos también están sellados con el sello de que ellos le pertenecen a Dios Todopoderoso. Y ya nadie más los puede arrebatar de su mano. Y eso es lo que va a pasar con aquellos 144,000 que se van a quedar. El diablo no les va a poder hacer daño. ¿Por qué? Porque van a estar bajo la protección de Dios. Los cristianos estamos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos un sello, tenemos una identificación que nosotros le pertenecemos a Dios. Aunque a veces, hermanos, debes de pertenecer a Dios, parecemos que pertenecemos al diablo. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que es del agrado de Dios. Debes de pertenecer a Dios, parecemos hijos del diablo. Y es tiempo de ser de una luz en medio de esta generación. Y dice que oyó una voz del cielo. ¿Cómo era la voz? Dice como estruendo de muchas aguas, hermanos. La voz de Dios Todopoderoso. La voz de Dios, hermanos, es tan potente que puede herir los oídos de las personas, hermanos. La luz también de Dios, la luz que Él irradia, porque la luz de Él es como la luz del sol. Y si nosotros viéramos a Jesús físicamente, con nuestros ojos, al instante quedaríamos ciegos. Si nosotros viéramos a Jesús, caeríamos. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Y a Dios nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es puro.
Dios es sin mancha y nosotros estamos llenos de suciedad, nosotros estamos llenos de pecado, nosotros estamos llenos de maldad, nosotros estamos llenos de envidia, nosotros estamos llenos de homicidio. Con el simple hecho de no predicar, estamos llenos de maldad. Con el simple hecho de despreciar a nuestros propios hermanos, estamos llenos de maldad. Necesitamos cambiar nuestra vida. Necesitamos ser distintos al mundo. La voz de Dios, hermanos, la voz de Dios es tan potente. La voz de Dios es como una trompeta. La voz de Dios es tan fuerte. Dice que la voz de Dios es como un estruendo, hermanos, como un trueno, como un relámpago. La voz de Dios es tan fuerte. Es como una trompeta. Como muchas aguas, hermanos, como muchos mares. Así es la voz de Dios. Es tan potente como las olas del mar. Y como sonido de un gran trueno. ¿Cómo es la voz del Dios Todopoderoso, hermanos? La voz de Dios es como el sonido de un trueno. ¿Usted ha podido escuchar los relámpagos? Así es la voz de Dios, como un trueno, como un relámpago. Así es la voz de Dios Todopoderoso. Y Dios es todopoderoso, hermanos. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Dios es todopoderoso, ¿por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Dios es todopoderoso porque por Él fueron creadas todas las cosas. Y con el simple hecho de ver el cielo, con el simple hecho de ver las estrellas, con el simple hecho de ver el sol, con el simple hecho de ver la luna, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y dice que escuchó una voz como de arpistas que tocaban sus arpas. Dice el apóstol Juan que escuchaban ángeles o personas que estaban tocando el arpa, hermanos. Muchas veces David utilizó el arpa. El arpa, hermanos, tiene cuerdas, hermanos. Es algo que se utilizaba en ese tiempo para adorar a Dios. El arpa, hermanos, el tambor, y etcétera, hermanos. La flauta. Hoy en día se utilizan guitarras. Hoy en día se utilizan bocinas para poder poner los cantos o los himnos que vamos a cantar. Pero dice que se escuchaban como voces de arpistas que tocaban sus arpas, hermanos. Está hablando literalmente que se escuchaban coros angelicales, que se escuchaban cantos angelicales en el cielo. Los ángeles eran los que estaban tocando las arpas. Y dice que había un cántico. Dice que habían personas cantando, que habían personas adorando a Dios. Porque muchas veces, hermanos, nos han dicho que cuando vayamos al cielo solo vamos a adorar a Dios. Pero en eso estamos realmente equivocados. Cuando vayamos al cielo no solo vamos a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un dictador. Dios no es ningún dictador. Dios es amor. ¿Usted cree que cuando vayamos al cielo solo vamos a cantar? No. Cuando vayamos al cielo vamos a recibir coronas. Cuando vayamos al cielo vamos a disfrutar de las cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a disfrutar del río de la vida. Vamos a disfrutar del cielo, de todo lo que hay en el cielo. No solo vamos a estar cantando, no solo vamos a estar delante de Dios todo el tiempo, no. También Dios va a permitir que gocemos de las cosas que están en el cielo. Y dice que cantaban un canto, que cantaban un coro, que cantaban una alabanza, hermanos. Y este canto lo estaban cantando para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios merece la honra y merece que nosotros le cantemos. ¿Por qué? Porque por Él fueron creadas
todas las cosas. Y Dios merece la adoración. Dios realmente sí merece la adoración. Dios realmente sí merece que nosotros le cantemos. Pero quien no merece la adoración son los falsos dioses, los falsos ídolos. Solo debemos de cantarle a Dios, solo debemos de arrodillarnos a Dios, solo debemos de pedirle a Dios. Solo Dios merece la adoración. Y cantaban, o sea, dice que cantaban un cántico nuevo. Estaban cantando un canto que no se había escuchado, sino un cántico nuevo. Y estaban delante del trono. ¿Quiénes estaban delante del trono, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que estaban los 4 seres vivientes, hermanos. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Los 4 seres vivientes, hermanos, son los ángeles que están alrededor del trono, arriba, alrededor del trono arriba, hermanos. Ellos están custodiando, están vigilando constantemente, están protegiendo constantemente a Dios. Dice que su cuerpo está lleno de ojos. Está hablando de la constante vigilancia de esos ángeles. Que esos ángeles están viendo, están protegiendo a Dios todo el tiempo. Ellos están con Dios, hermanos. Son los serafines, hermanos. Los serafines son los ángeles de más alto rango en el cielo. Los serafines tienen 6 alas. Los serafines son los que protegen a Dios. Son los guardianes de Dios. Son los que protegen a Dios y los que protegen al Cordero. Ellos están delante del trono de Dios. ¿Y quiénes más están delante del trono de Dios? Están los 24 ancianos. Los 24 ancianos son las 12 tribus. Los 24 ancianos son los 12 apóstoles. ¿Y 12 más 12 cuánto es? Son 24. O sea, esos 24 ancianos son una representación ¿de quién? De los apóstoles y de los 12 tribus, hermanos. ¿Por qué se les dice ancianos, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos tienen una jerarquía de nivel en el cielo, hermanos. A un anciano, hermanos, se le respeta. Y así estos ancianos también se les tiene respeto. ¿Por qué? Porque fueron siervos de Dios. A un pastor se le llama anciano. A un pastor tiene muchos nombres, hermanos. Se les dice ancianos porque se les respeta. Se les respeta, ¿por qué? Porque son hombres conocidos, son hombres que fueron hombres valientes, hombres que hicieron todo por Dios. Y dice la palabra de Dios que estaban los 24 ancianos y estaban los 4 seres vivientes. Pero dice que nadie podía aprender el cántico. O sea, nadie podía aprenderse ese canto. Nadie podía. Sino solo aquellos 144,000. Solo los 144,000 se podían cantar aquel canto que estaban cantando. Los ángeles eran los que estaban tocando las arpas. Pero los que estaban cantando eran los 144,000. Eran los 144,000. Dice que nadie podía aprender aquel canto. Absolutamente nadie, ni los ancianos, ni los seres vivientes. Solo eran los 144,000 quienes estaban cantando aquel canto. Dice que estos 144,000 fueron redimidos. ¿Qué significa la palabra redimido? La palabra redimido significa que ellos fueron salvados, que fueron perdonados. Redimido significa perdón. Fueron redimidos de sus pecados. Recibieron el perdón, recibieron la gracia de Dios. Significa redimido, significa perdón. Redimido significa que fueron salvados por la sangre de Cristo.
que obtuvieron el perdón por medio de Jesús. Y muchas veces pensamos que lo que nos justifica son las obras, pero realmente lo que nos está justificando es Jesús, no son las obras, no. Lo que realmente nos está justificando es Jesús, es la sangre de Jesús. Porque nadie va a entrar al cielo por cuenta propia. Y dice que estos no se contaminaron, hermanos. ¿Qué significa la palabra no se contaminaron? Que ellos no se mancharon, que ellos no se ensuciaron, que ellos no se corrompieron. Sabemos que la palabra de Dios dice que si tú no tienes el don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando, hermanos. Pero estos 144,000, hermanos, cuando dice que no se contaminaron, es porque la sangre de Cristo fue quien los limpió. Algunos dicen que estos 144,000, dicen algunos que estos 144,000 van a ser eunucos. Como Pablo que no tuvo esposa, hermanos. Pablo todo el tiempo, él no tuvo esposa. Algunos dan una mala interpretación y dicen que estos 144,000 son curas. O sea, son padres. Pero no. Estos 144,000 son judíos. No son curas. No, son judíos. Esos judíos son eunucos, hermanos. Como Pablo. Ellos no se han manchado. No se han manchado con mujeres. Puede que estos hombres, hermanos, realmente nunca tuvieron esposa, ni tuvieron hijos, porque dice que nunca se metieron con mujeres y nunca se contaminaron. Dice, pues son vírgenes. ¿Qué significa la palabra virgen, hermanos? La palabra virgen es una persona que todavía no ha tenido una relación sexual con una mujer. Estos hombres no tuvieron mujeres. Estos hombres no tuvieron hijos. Entonces, hermanos, puede ser que estos 144,000, hermanos, son hombres. No son mujeres ni son niños. Puede que estos 144,000 sean hombres, hermanos. Y si estos no se contaminaron, pues son vírgenes. Estos son los que siguen ¿a quién? Los que siguen al Cordero. ¿Por qué siguen al Cordero? Porque a donde quiera que Jesús les dijera que fueran, ellos iban. Dice, estos fueron redimidos como ¿qué? Como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias, hermanos, significa fueron los primeros. Fueron los primeros, eran las primicias. Las primicias, hermanos, eran los judíos, hermanos. Ellos habían sido los primeros en recibir la palabra de Dios. Cuando Jesús predicó, hermanos, a los primeros que les predicó fueron judíos. Quien le predicó a los gentiles fue el apóstol Pablo. Y de ahí los apóstoles empezaron también a predicar a los gentiles. Pero ellos fueron las primicias. Pero ellos rechazaron la gracia y la misericordia de Dios. Y dicen, sus bocas no fue hallado mentira, pues estos son sin mancha. O sea, están sin contaminación, no tienen pecado. ¿Por qué? Porque ellos no se contaminaron, no se ensuciaron, no ensuciaron sus vestiduras. Ellos mantuvieron nunca tuvieron mujeres, estos hombres, hermanos. Realmente estos hombres nunca tuvieron mujeres. Porque dice que no se contaminaron con mujeres.
y en sus bocas no se halló mentira. Que no se halló mentira en boca de ellos. Eran hombres verdaderamente fieles a la palabra de Dios. Eran hombres de palabra. Hombres que sí eran obedientes a la palabra de Dios. No hombres de palabra, eran ni mentirosos. Ellos eran hombres fieles a la palabra de Dios, a Jesús. Y dice que están sin mancha, o sea, sin pecado, delante del trono de Dios. Sabemos que todos somos pecadores, hermanos, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Pero estos hombres nunca se metieron con mujeres, nunca se mancharon ni se contaminaron con mujeres. Aunque realmente, hermanos, estas personas, hermanos, son hombres porque no pueden ser mujeres y no pueden ser niños. Al menos que sean también lo más probable es que sean hombres, hermanos. Es que sean hombres. O puede que también mujeres. Mujeres que no se hayan metido también con hombres. Porque dice que ellos están sin mancha. O sea que no han tenido una relación sexual con alguna persona, hermanos. Y ese estudio, hermanos, este estudio es el estudio del cántico de los 144,000 sellados. Y el propósito de este estudio, hermanos, es para que aprendamos más de la palabra de Dios. El propósito de este estudio es para que entendamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Porque muchas veces leemos por leer, pero no entendemos lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos. Así, hermanos, quiero que hagamos una oración y así con esto finalizamos. Repitan conmigo. Digan: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y creo que moriste en una cruz. Te pido que entres a mi corazón y me limpies de todos mis pecados. Te acepto y te recibo como mi único Salvador personal. Ahora creo que moriste en una cruz y te levantaste al tercer día. Te abro mi corazón y ayúdame a ser una nueva criatura. Ayúdame a ser una nueva persona. Ayúdame a ser ser una nueva criatura. Ayúdame a ser redimido por tu sangre. Te acepto y creo que moriste en una cruz y resucitaste al tercer día. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Señor, por el tiempo, Señor, que estuvimos aquí, Señor, escuchando de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, aprendemos cada día de tu palabra, Señor. Siempre, cada día aprendemos de ella, Señor. Te pido, Señor, que haya sido de bendición para la vida de nosotros, Señor. Y que haya sido para edificación y no para no edificación, Señor. Te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Así con esto, hermanos, damos por finalizado esta enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Y nos vemos en un próximo video, hermanos. La próxima enseñanza que voy a enseñar es las dos bestias, hermanos. Acerca de las dos bestias del libro de Apocalipsis, hermanos. Así con esto, hermanos, finalizamos esta enseñanza, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en un próximo video, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Bye.